MH Mi Historia, Punto Jaque. Un programa de conversación con las más destacadas figuras de la radio, televisión, cine, música y deporte. En MH Punto Jaque conoceremos de sus éxitos, fracasos, su pasado y presente. MH Mi Historia, Punto Jaque es una presentación de Punto Jaque, materiales para la construcción más barato que allá. Revestop, revestimientos de interior y exterior con 20 años de garantía. Jan Lee Muebles, la exclusividad en muebles para su hogar y oficina. Teatro Caupolicán, se ve y se escucha mejor. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Ganadera Taurus, somos carnes, somos calidad. A continuación, otra increíble, emocionante e impactante historia en MH Mi Historia, Punto Jaque. Señoras y señores, bienvenidos. MH Mi Historia no es mi historia. La historia de hoy está por un hombre, yo diría, récord, figura. Uno cuando revisa los 5 mejores de la historia en el arco del fútbol chileno, su nombre está marcado firmemente. Oscar Birr. 4 clubes los grandes. Él formó parte de los equipos. Primer jugador chileno en jugar en Alemania. Primer jugador chileno sudamericano en jugar en campo de juego de zaguero central en España, en el Valladolid. 3 veces estuvo a punto de rasguñar y quedarse con la Copa Libertadores de América. 2 por Cobreloa, 1 por Católica. Instauró la camiseta horizontal y también vertical. Un señor de señores, simplemente un astro bajo los 3 palos. En MH Mi Historia, Punto Jaque, damos la bienvenida al tremendo Oscar Birr. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. Don Oscar Birr Lafuente, bienvenido a MH Mi Historia. Encantado, un gusto poder estar aquí compartiendo con usted. Se me quedaron varias cosas en el tintero en la presentación. ¿Ah, sí? Sí. Pero están ahí, nadie puede interrumpirla ni nadie puede quitarla, digamos. Usted va a ser el encargado de comenzar a desarrollar cada una de esas hechos históricos que marcó a usted en lo personal, me imagino que también en lo familiar y en lo profesional, sin lugar a dudas. Tremendo portero, tremendo jugador, cumplió todos los sueños en el fútbol. Yo diría que siempre queda algo ahí en el tintero, digamos, como que uno quisiera hacer algo más, pero bajo la perspectiva de lo que es el fútbol chileno como un concepto global y las posibilidades que hay ciertas de poder proyectarse internacionalmente. En el tiempo de que yo jugaba era más complejo, era más difícil el poder hacerlo, entonces tal vez me hubiese gustado haberme quedado en Europa y haber seguido jugando por allá, pero también uno tenía su carácter y un día me molesté por todas las cosas que pasaban y tomé mis cosas y me devolví nomás. Sueño pendiente de haber podido llegar, por ejemplo, digo yo, a un Real Madrid, un Barcelona. ¿Estaban las condiciones a Oscar Birr? Sí, yo creo que, siendo franco, son palabras mayores. Esos son equipos que realmente precisan de jugadores de un nivel futbolístico bastante interesante. Yo no le podría decir que no hubiese sido capaz de estar ahí. ¿Era su sueño?
Obviamente que sí, obviamente que sí. El poder estar ahí, ese era mi sueño. Pero cuando las cosas, digamos, no se dan por un lado, de pronto se van por otro lado, digamos. Y todas las cosas que me tocó vivir como jugador realmente me tienen muy satisfecho. Realizado 100%. Sí, claro que sí. Hagamos un poquito de recuerdo. Muy bien, pues. Nacido y criado En Santiago de Chile. Santiago de Chile. Claro. Cerquita del centro, me decía. Yo viví en un comienzo allá en la Gran Avenida, en Salesianos, ¿Ya? paradero 9 de la Gran Avenida. Y después a los 5 años nos cambiamos, con mi padre nos cambiamos, mi mamá y todo, acá a Independencia, a Hipódromo Chile específicamente. ¿Ya? Y ahí hasta el día de hoy, de hecho mi madre todavía vive en esa casa. ¿Cómo fue la diferencia de Oscar Vir? Padre, madre, hermanos, cuéntame un poquitito. Bueno, yo vengo de una familia en la que somos 3 hermanos. Mi hermano mayor, una hermana menor que lamentablemente falleció, y mis padres. Con ellos, que mi papá también falleció. Mi mamá vive aún, está pronto a cumplir 93 años. Qué hermoso. Y bueno, lo más lindo de todo esto es que ella a esta altura todavía tiene la posibilidad de manejarse con una independencia y de hecho vive sola. Qué lindo. Es una cosa que no se da muy a menudo, pero bueno, de vez en cuando a mi hermano y a mí no lo vas a saber, digamos que necesita estar más acompañada. La sangre del fútbol ya venía marcada en su nacimiento, ¿no? A través de su padre. Y yo creo que sí, a pesar de que él nunca fue una persona que nos obligó a ser parte del fútbol. Los compromisos eran los compromisos, digamos, de todo hijo, ¿no? Los estudios, la responsabilidad de la casa, y si realmente había un interés por algo, ese interés se tendría que haber manifestado en cada uno de nosotros en forma espontánea, como sucedió, y cada uno hacerle frente de una manera que realmente fuese como siempre nos enseñaron que tienen que hacer las cosas, digamos. ¿En cuánto influyó el hecho de que su padre haya sido futbolista y haya jugado en Santiago Morning, tengo entendido? Exactamente, él jugó en Santiago Morning y efectivamente después fue técnico también de Santiago Morning. Cuando ya tomé la determinación de jugar y ya empecé a formar parte de las divisiones menores de Universidad Católica específicamente, ya encontré en él a una persona que me asesoraba muy bien en los momentos que habían ciertas intranquilidades propias de la juventud, indudablemente. ¿Pero usted siempre quiso ser futbolista? Sí. Siempre. Al extremo que el recuerdo más grato que tienen los compañeros míos de colegio. ¿Fue en Independencia los estudios? Estudié en el Liceo de Aplicación. Ah, ya. En Independencia estudié en el colegio que está ahí en 9 Mate. En el colegio, a ver, ¿qué el número era? Bueno, se me olvidó el número. Pero ahí estuve, en ese colegio estuve hasta 6º año. Y en 7º año me cambié al Liceo de Aplicación. De ahí hice de 7º a 4º medio. ¿Y de los más contentos por qué? Bueno, porque obviamente que en el proceso, digamos, de crecimiento y de ¿cómo se llama? De ir realmente viendo por dónde va la mano, digamos, de cada uno de los hijos, ellos se dieron cuenta de que a mí efectivamente el fútbol me gustaba y a los 11 años me fui incluso a probar solo a Unión Española. Ni siquiera mi papá no supo nunca. Y cuando lo hice, bueno, llegué y le conté que había quedado, digamos. Entonces, casualmente el primer año de mi fútbol infantil, yo lo jugué en Unión Española. El primer año. ¿Y el papá no sabía? No, cuando me fui a probar, no. Y después me iba a ver jugar, sí. ¿Y quedó de inmediato? Sí, pues exactamente. Pero ahí me fui a probar de defensa. Ahí jugaba de defensa. Y hasta los 16 años más o menos yo jugaba de defensa. Quizás está ahí, digamos, en ese rodaje que tuve, siendo desde los 11 hasta los 16 años jugador, digamos, como defensa, en lo que me permitió posteriormente, en una anécdota que todo el mundo ya la conoce, jugar como jugador de campo en Valladolid, en España, digamos, jugar todo un partido. Jugamos contra el Sevilla, me acuerdo, que ganamos 2-1, y a todos les llamó mucho la atención porque un arquero haya jugado del minuto 1 hasta el minuto 90 como jugador de campo. Oye, cuénteme, ¿cómo fue la infancia de
de Oscar Pir. ¿Cómo fue la relación con los hermanos? ¿El hermano jugó fútbol? También jugó fútbol y sabe que él era bastante bueno. Él era bastante bueno, jugaba de puntero izquierdo. ¿Ya? Pero así como de pronto las instancias, digamos, de los respaldos, esos tácitos que hay por ahí, están con uno, en el caso de él, digamos, sufrió percances. Él se fracturó 3 veces, digamos, una pierna. Upa. Y seguía jugando hasta el día de hoy. Digamos, si realmente se lo invitan a jugar, todavía es capaz de ir a jugar, pero eso yo creo que lo marcó en su momento. Él debutó en un partido donde la delantera era Pedro Araya, los dos del medio, esos que jugaban ahí arriba de la U, y él como puntero izquierdo. Ah, él jugó en la U. Sí, pues, sí. Sí, era muy bueno. Mire. Muy bueno. Y como le digo después, le gustaba tanto jugar, que iba a jugar a todos lados. Lo invitaban a jugar los amigos, iba con los amigos así. Y en uno de esos partidos así, tuvo un percance y se fracturó, digamos, la tibia. Y después no se recuperó con el tiempo debido y se volvió a lesionar ahí mismo. Y después en otra oportunidad se fracturó en otra parte también de la tibia. ¿Cómo era la relación con la hermana? Era muy buena, era muy linda. Era muy linda. ¿Qué Ella, recuerdos tiene de la hermana, por ejemplo, de la infancia? los mejores. Realmente me llevaba muy bien con ella. Ella me idolatraba mucho, digamos, porque obviamente desde muy joven yo me manejé en instancias competitivas. Entonces, cuando yo le cuento esto a la gente me dice, ¿pero cómo? ¿Con 12 años? Sí, con 12 años, cuando me iban a buscar para ir a jugar, yo le decía que no, que tenía que dormir porque mañana tenía que jugar. Y esto no me lo decía ni mi papá, ni mi mamá, nadie, ¿no? Es decir, que Fue una autodisciplina que usted comenzó a aplicar. Exactamente. Y así fue. Por esa misma razón, yo ya llegando, todavía no cumplía los 17 años, tenía recién, ahí fue que ya estaba en el primer equipo de la Católica. ¿Cuál es el recuerdo más hermoso que hay de la infancia? El haber convivido como familia, con hermanos, con papá presente. Eso es lo más lindo. ¿Y el momento más difícil que pueda recordar usted de la infancia? Más difícil. A ver. Bueno, de la infancia en realidad No hay mucho recuerdo. no hay cosas que Fue todo llevadero. que me hayan exactamente, todo real. Todo real, digamos. En las casas hay peleas, en las casas hay discusiones, en la casa hay momentos bonitos, es de todo en una casa, pero el hogar estaba bien conformado, entonces yo crecí en un hogar muy bonito, esa es la verdad. La semana pasada conversaba con Rubén Nicola y me dijo, a los 14 años recibí por primera vez una pelota de fútbol. La atesoré y dormí con ella. ¿A qué edad llegó la pelota de fútbol o los zapatos de fútbol? ¿Sabe que la verdad es que ahora que me acuerda, cuando llegue a la casa le voy a decir a mi mamá porque nunca me regaló una pelota de fútbol? No me diga. Ahora no me acuerdo de eso, no tengo recuerdo de que me hayan regalado una pelota de fútbol, digamos, así, o unos zapatos, digamos. Tenía los zapatos obviamente que precisaba para jugar. Pero ¿Y esos cómo llegan? Bueno, porque le dije a mi papá que necesitaba zapatos para jugar. Pero no. ¿Y no lo marcó en el tiempo eso? No, porque les vuelvo a repetir, era como un viejo chico. Era como que yo estaba empecinado. Súper enfocado. No, pero total. Sí, por eso cuando yo iba de los 12, los 13, los 14, los 15, los 16, yo iba jugando de defensa todo ese tiempo. Pasando por todas las vicisitudes que uno pasa, que de repente juega, de repente no juega, que, bueno, gracias a Dios he tenido pocas lesiones, digamos, sobre todo cuando iba creciendo tuve nada de lesiones. Una lesión por ahí me parece, cuando ya era adolescente ya. Pero cuando era así de chico no tengo, digamos, excepto momentos muy agradables que significaban el ir a jugar. Yo de solo saber que tenía que el domingo o el día sábado ir a jugar, esa era la perdición, digamos. No me interesaban las fiestas, no me interesaba ninguna de esas cosas. Yo tengo contada con las manos las veces que he ido a una discoteca. ¿A ese nivel? Sí, exactamente. Usted tenía dos alternativas a los 10 o 12 años. O se iba a jugar al Santa Laura o cruzar Independencia y al Hipódromo Chile. Bueno, es que en realidad
Eso era un diario vivir, digamos. A mí el caballo es un animal que a mí me agrada mucho. Yo lo veo y muchas veces yo estoy viendo televisión a esta altura ya y coloco las carreras. Entonces mi señora a esta altura me pregunta, me dice, ¿qué apostaste? Me dice. Yo le digo, no, le digo, sí. ¿Lo lleva el recuerdo? Es que no. ¿Ver una carrera de caballo, por ejemplo? Me gusta verlos correr. ¿Pero a usted lo lleva? Es que el animal es muy lindo. ¿El hecho de haber estado al lado del hipódromo lo lleva el recuerdo? Sí, no, pero yo sabe que no. No era de No. Yo conozco gente que va todos los fines de semana, digamos. Ahora hay carreras 2 o 3 veces a la semana. Sí. Pero la verdad es que no era más iba al hipódromo, a la cancha de fútbol a jugar. Al medio. Exactamente, claro. Al jardín. Exactamente. A eso iba, a jugar a la pelota, que eso sí que me gustaba. Cuando usted definitivamente dice el fútbol es lo mío, ¿qué dice la mamá? Que está bien, que está bien. Y siempre sentí el respaldo de ella y de mi papá también. ¿El papá también? Sí, también. ¿Por algún requisito en especial? La verdad que yo me acuerdo obviamente que en muchas ocasiones conversamos de fútbol, pero yo me acuerdo de un momento muy especial, que fue cuando tenía 16 años. ¿Ya? A esa altura, el técnico en ese momento, Guillermo Díaz, un jugador que jugó también en Católica, Guillermo Díaz que era técnico, él llegó y por una cosa circunstancial, el arquero no fue. No llegó, era un niño que vivía en Rancagua. Y sabe que no pudo llegar al partido de las divisiones menores. Bien. Y sabe que llega y dice, pucha, sabe que no tenemos arquero, porque algo había pasado con el otro joven que era el arquero. Y yo le dije, ¿sabe que yo puedo jugar al arco? A mí me gusta jugar al arco. Le digo yo, para salir del paso, digamos, porque obviamente, digamos, se había presentado una cosa que nadie esperaba. Y me dijo, ¿pero y tú conoces esto? Sí, le digo, sí, en realidad en muchas ocasiones, digamos, me colocaba al arco cuando jugamos con los amigos, y le digo, sí, que no, yo sí sé más o menos qué es lo que hay que hacer. Ya, pues entonces no le quedó mucha alternativa, si obviamente que teníamos que jugar y arquero no tenía. Y usted estaba tirando un currículum medio disfrazado, así que... No, exacto. Yo obviamente que lo hacía porque jugar. ¿Sí? Entonces, claro, en ese momento seguramente que tiene que haber sido para mí, yo no me acuerdo de eso, pero seguramente que en mi cabeza tiene que haber habido esa cosa novedosa de decir, ¿sabes qué? Si te llegan a colocar al arco, mira, que hacer una cosa diferente y era bonito y como me gustaba el fútbol. Bueno, eso me tenía pleno. Bueno, cuento corto, ganamos, no lo hice nada de mal. Y que el técnico me conversó conmigo y me dijo, Óscar, me dijo, ¿tú no has pensado mejor jugar al arco? Y yo le dije, no, pues le digo, sí, usted sabe que me gusta hacer defensa y todo eso. Y me dijo, pero ¿sabes qué? Yo veo que tú tienes condiciones para el arco. Y yo le dije, bueno, será así la cosa, digamos, pero bueno, cuando usted lo requiera, me coloca, es decir, no hay ningún problema. Entonces, ya me dijo, más adelante lo vamos a conversar. Más adelante, digamos, pronto, pues no en 5 semana. Claro, no en 5 años más, claro. Y cuando llegué a la casa, se lo conté a mi papá. Y ahí está, esto es lo que quería llegar yo. Porque me acuerdo que mi papá me vio jugar. Y cuando yo le consulté a él, le digo yo, oiga, papá, ¿sabe que se me presentó este problema y el técnico dice que quiere que juegue al arco mejor en lugar de defensa? Y yo no sé qué hacer, esa es la verdad que no sé qué hacer. A mí me gusta jugar, le digo, pero... Entonces él me dijo, mira, después de lo que yo vi, me dijo mi papá, después de lo que yo vi, sabes que yo no vería con malos ojos que tome la decisión de jugar al arco, me dijo. Porque en realidad, sabes que las cosas que hiciste fueron bastante buenas, me dijo él. Obviamente que hay que trabajar mucho más, eso sí, me dijo, pero para no haber jugado nunca, yo creo que hiciste cosas bastante interesantes. Si me preguntas a mí, yo te diría, ¿sabes qué? Dedícate al arco. Listo, le dije yo, no hay más. Y llegué al entrenamiento de la semana con el entrenador y le dije, listo, estimado, no juego más de defensa, me voy a dedicar a jugar al arco. Óscar Bill, en el nombre del padre, tremenda figura en el tiempo, reitero el concepto, bajo los 3 palos. Paréntesis comerciales, ya continuamos. MH Victoria, punto jaque.
Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Los mejores cortes, carnes premium, cerdo, pollos y todo para su parrilla. En Ganadera Taurus garantizamos relación, precio, calidad, atención personalizada. Para esos momentos especiales con los suyos, piense en Ganadera Taurus. La tradición se mantiene en el tiempo y nosotros aportamos en la unión familiar. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Arturo Prat, 2170, entre Franklin y Placer. Carnes y calidad en un solo lugar. Ganadera Taurus, simplemente lo mejor. El Pirata Chico de Franklin 920. Pasillo Central 173, el local. Para este fin de año, el picoteo está en un solo lugar. El Pirata Chico, ahí en Franklin 920, una atención espectacular y todo lo que usted necesite para las fiestas de fin de año con el Pirata Chico. Teatro Caupolicán presenta La Nueva Ola, celebrando 60 años de Revista Ritmo, este 15 de junio. Pollo Fuentes, Luceliana, Larry Wilson, Marisa, Buddy Richard, Hermanos Zabaleta, Red Juniors, Carlos Alegría, Carmen Maureira, Wildo. Invitado internacional, Jaco Monti. Dirección musical de Horacio Saavedra. Entradas a través de Punto Ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, se escucha y se ve mejor. Deportes Alameda, fábrica de artículos deportivos, fútbol, baby fútbol, karate, ping-pong, tenis, gimnasia rítmica, patines, implementos en general para todas las disciplinas deportivas, diseños exclusivos para uniformar a tu equipo. Para los mejores deportistas, todo en un solo lugar. Deportes Alameda, Alameda 3423. Visítenos en www.deportesalameda.cl. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Del Toro Propiedades. Somos tu corredora de propiedades y gestión inmobiliaria. Del Toro Propiedades. Departamentos, casas, terrenos y oficinas. Compra, ventas y arriendos. Asesoría jurídica y gestión hipotecaria. Regularizaciones, escrituras y tasaciones. 20 años de experiencia avalan nuestros servicios. Visítenos en www.deltoropropiedades.cl. Call Center más 569-8500-7899. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Continuamos en MHVictoria.jaque, de todo para la construcción. Atención, empresas constructoras. Hay precios increíbles. Soliciten su cotización ahora ya. ¿Dónde está? Manantiales 3612, comuna de Conchalí. Una bodega impresionante. Son más de 1.500 metros cuadrados llena de materiales para la construcción. Punto a punto, Punto Jaque. La mejor aceituna, ¿dónde está? Está acá, la que estamos viendo en estos momentos. Ahí, en el Pirata Chico, 100 años de historia y de tradición celebrando por estos meses. Gastón Gómez, en el nombre del padre, como lo dice don Oscar Bir, él, gracias a su padre que le dio la convicción para jugar al arco, así se ha mantenido esa tradición con las aceitunas, el picoteo del fin de semana para los grandes eventos, todo en un solo lugar, el Pirata Chico. Franklin 920, local 173, Pasillo Central. Este pack es para usted, para que disfrute de las aceitunas. Muchas gracias. No sabe la debilidad que tengo con respecto a las aceitunas, así que lo voy a disfrutar mucho con mi familia. Y dígale a Gastón Gómez que de repente lo vamos a ir a visitar para que la elección sea personal. Ahí, capaz que tenga en su variedad, capaz que tenga las que más me gustan a mí, que son las aceitunas de zapa. Las que tiene en estos momentos ahí usted entonces. Esa es la debilidad de nuestro arquero y hoy se la hemos descubierto después de haber recorrido el mundo. Oscar Bir, el Pirata Chico, MHVictoria.jaque. Llega a Católica, se convierte en arquero y en qué edad le dicen, venga, lo van a citar al primer equipo. A los 17 años. ¿Quién lo cita? En ese tiempo era... A ver, déjeme que se me... El entrenador que era de aviación y que llegó a
¿A Católica? Sí, no, pero Vidal estuvo primero. ¿Ya? Vidal estuvo primero. Él fue el que me citó porque en su momento habían traído, me acuerdo que al Oso Díaz, y se lesionó. ¿Ya? Y se lesionó. Y debido a esa lesión fue que me citaron a mí. Y de ahí empecé a formar parte del plantel, iba a entrenar con el plantel, y de ahí para adelante, digamos. ¿Y el debut oficial? Y el debut oficial fue contra Ovalle, estábamos en segunda división, contra Ovalle, ese mismo partido, a todo esto estaba en la banca yo, pues. Y cuando se lesionó el Oso Díaz, los últimos 5 minutos los jugué yo al arco. A la cancha. A la cancha, fue en el estadio de la Universidad Técnica. ¿Ya? Ahí. General Velázquez con Ecuador. Empatamos a 0, claro, con Ovalle. En ese año no alcanzamos a subir, después el año siguiente con Jorge Luco subimos a primera. Y ahí ya jugaba de titular ya. ¿Qué significaba ser campeón con Católica, llevar a Católica a la primera división? Fue una alegría inmensa. Una alegría inmensa. Realmente era el poder disfrutar, porque, bueno, usted comprenderá que cuando uno gana y todos los fines de semana sale celebrando en un estadio, es como lo soñado, digamos. Y eso fue lo que nos pasó con esa Universidad Católica. Con Jorge Luco llegamos a tener un nivel de rendimiento muy bueno. ¿Qué figuras teníamos ahí, por ejemplo, aparte de Oscar Vir, que ya no era Nelson Sangüesa. ¿Ya? Nelson Sangüesa, Maldonado, si no me equivoco, Tano Rosselli llegó después. Gustavo Moscoso. Montero izquierdo. Claro, exactamente. Y así. Neira no había llegado todavía ahí. No. No, porque después formaron ese equipo. Él llegó mucho después, claro. Sí, mucho después. Bonito recuerdo, ¿eh? Sí, claro que sí. Y sobre todo que me acuerdo cuando salimos campeón, estuvimos bastante tiempo, digamos, sin perder. Y me acuerdo que perdimos 1-0, ese fue el partido que perdimos 1-0 en Los Andes, no me voy a olvidar, porque se patearon un córner y tenía a Santiago Oñate, al Chago Oñate lo tenía aquí adelante, y cuando vino la pelota se agachó y me hicieron un gol olímpico. No, y perdimos 1-0. Católica le da los pasajes para irse a Colo-Colo. De ahí de Católica, claro, ahí me fui a Colo-Colo. Exactamente. El año 79. Era otra cosa. Sí, claro. Claro que sí. Es muy violento el cambio. Sí, pero a esa altura yo ya llevaba bastante tiempo jugando, ya llevaba 73, 74, 75, 76, 77, 78. Pero el cambio lo que pasa es que ahí quedé libre. Mi contrato se terminaba en Católica y quedé libre. Entonces, como quedé libre, esperé que terminara el fin de año y me fui a Colo-Colo. Y de ahí comenzó la tournée, digamos, de 21 contratos firmados. Usted tuvo una particularidad, sí, aprovechando el break. Sí. 21 contratos firmó. Sí. Nunca hubo un representante de por medio. No, nunca. O sea, hubo gente que trabajaba para los clubes, que conversaba conmigo, claro, digamos. Pero para usted fue bueno o hubiese sido diferente con un representante. Yo creo que bajo el punto de vista económico es malo. Me parece una incongruencia, pero la verdad que esta sociedad entre dirigente y representante es mucho más lucrativa que dirigente y jugador. Cambia. Claro, hay mucho más dinero, digamos, de poner, pero esa es la realidad de lo que yo pienso, pero no estoy arrepentido de lo que hice, al contrario, digamos. Colo-Colo, otro tremendo año, porque mantuvo un invicto de más de 750 minutos. Efectivamente, más de 9 partidos. ¿Fue campeón con Colo-Colo? Campeón. Colo-Colo no salía campeón desde el Colo-Colo del 73. Claro, del histórico. Exactamente. Final Copa Libertadores de América. Claro. El Gringo Nefa Enchorarque y todo eso. Exactamente. Desde esa fecha que no salía campeón Colo-Colo. Y salimos campeón en el año 79 con ese récord que dice usted de Fue 750 y tantos partidos sí, que sin que hicieran gol. Y después ya los últimos 2 partidos jugó
Adolfo Neves nuevamente. Sí. La presión era diferente. Jugar en Colo-Colo es otra cosa. Sí. Donde se va a estadio lleno, digamos las cosas. Sí, y claro. en ese entonces, que era tan bonito el fútbol con el estadio lleno, pues. Claro. Que la mitad de un lado y la mitad del otro lado. Era un disfrutar, ¿Ah? era un disfrutar, digamos, la algarabía de las personas que estaba muy presente sin que ésta se transformara, digamos, en un desorden o en una falta de respeto. Que no llegara el lumpen, que no llegara la delincuencia, no existía, ni exacto. soñado eso. No, para nada. Para nada, pasaba una camiseta blanca con una camiseta blanca con una franja y las tallas iban y venían, todo el mundo se reía porque el ingenioso está en todos lados siempre. Y ¿no? llegar de Católica a Colo-Colo no fue traumático, usted llegó Para como nada. jugador, todo lo contrario, era aplaudido. Para nada, Y exactamente. respetado además por los mismos que los colores que había defendido, que eran los que habían sido de Católica. Sí, no, lo que pasa es que indudablemente que a uno lo llevan porque, bueno, hay un rendimiento futbolístico que llama la atención y por sobre todas las cosas hay una condición profesional que también llama la atención. Entonces, Antes de seguir recorriendo los clubes, me quiero detener en un hecho que, dentro de tantos hitos que usted ha marcado, la camiseta. sí. Primero fue vertical No, o digamos, primero fue horizontal. Primero fue, digamos, una camiseta normal que se transformó en una camiseta horizontal cuando ya estudiaba, porque yo a los 18 años empecé a entrar, estudiar en la universidad. Ah, ya estando en Católica estaba estudiando. Claro, ya estaba en la universidad, claro. Y ahí yo tenía un profesor de psicología. ¿Ya? Y ese profesor de psicología fue el que me habló en su momento de la posibilidad de jugar con una camiseta que tenga, digamos, rayas horizontales y que tenga, digamos, una combinación de un color frío con uno cálido. ¿Ya? Entonces, la razón de esto, las rayas horizontales producen volumen y lo cálido con lo frío produce un contraste que es una muy buena referencia, sobre todo para el que viene con la pelota presionado, marcado y tiene que definir. Entonces, muchas veces ni ven, digamos, dónde tienen que rematar, sino que el color es un referente, digamos. Como, O sea, todo un estudio sobre el tema. Sí, claro. Qué buena. Exactamente. ¿Y dio resultado? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Consciente que marcó un estilo en el tiempo? Sí, pues si no, en realidad en ese tiempo no se usaban las camisetas rayadas. Y tenía otra particularidad también, que esta, digamos, es una cosa, digamos, que la capté yo, que yo me las mandaba a hacer porque eran de algodón las camisetas que yo tenía. ¿Ya? No eran sintéticas. Porque yo me daba cuenta que cuando la tela sintética se mojaba, existía el riesgo de que el balón resbalara más que con una camiseta de algodón. ¿Otra particularidad? Otro detalle 3 más. cuartos. Claro, para la comodidad, digamos, del movimiento. ¿Ah? No es lo mismo tenerla así apretada en la muñeca que tener una manga 3/4 que le permita, digamos, una movilidad mejor de los. ¿Era más del arquero de guante o así nomás? En un comienzo jugaba sin guante. Y ahí sabes que no sabría decir en qué momento usé los primeros guantes. Claro que me trajeron unos guantes, me acuerdo, no me voy a olvidar, que eran unos Amadeo Carrizo. Ya. Y eran unos guantes negros con esa goma que era como la goma. De la paleta de ping-pong. Efectivamente, así era. Y se notaba, digamos, una facilidad para poder tomar el balón con esos guantes. Lo que pasa es que después, con el paso del tiempo, uno ya empieza a manejar otros conceptos, digamos, pero en ese momento, digamos, tomar una pelota con la mano pelada y una pelota mojada, por ejemplo, era mucho más complejo. Partimos con Católica campeón, de segunda división a primera división. Llega Colo-Colo, campeón con Colo-Colo. Y la historia quería seguir escribiendo, pero ya con letras de oro, el andar de Oscar Vir. Cobreloa, histórico, inigualable, institución de prestigio. Llego a Cobreloa y salimos campeón de nuevo. Claro. Salimos campeón de nuevo, después el año siguiente salimos vicecampeón y el año subsiguiente salimos campeón de nuevo. Y ahí me fui. Pero espérese. Se manda 2 finales de Copa Libertadores de América. Exactamente, sí. Efectivamente. El año 81 y el año 82. ¿Qué significó Cobreloa para usted? Bueno, es un club al cual no puedo, digamos, dejar de tenerlo presente porque me llevó a sitiales, digamos, muy importantes como futbolista profesional. Y como persona, ni qué hablar. Era una institución
que debo reconocer que en manos de un presidente que era extraordinario como Sergio Stoppel, tenía un manejo que era digno de destacar, digno de destacar. Héctor Puebla, cuando viajamos a la Oliva a entrevistarlo, a conversar con él para MH, hace poco Mario Soto me decían, los mineros pagaron con un día de su trabajo mi llegada a Calama, a pagar mi sueldo. ¿Usted estuvo consciente de eso? ¿Ocurrió algo similar con usted? No. ¿Nunca lo supo? No. O sea, hasta donde yo sé, la situación, digamos, de compromiso contractual fue mía directamente con el club, y el club asumió y me pagó, digamos. Pero no fue, digamos, todo eso que usted señala, que realmente fue así, es cierto. Sí, cuando llegó el momento de querer repatriar, digamos, a Mario, efectivamente los montos de pronto desbordaban las posibilidades del club, y el trabajador enseguida sacaba la voz y decía, no, nosotros colocamos un día de sueldo para poder traerlo, digamos. Y lo colocaban, pues no es que lo decían, sino que lo hacían. ¿Fue Cobreloa histórico donde mejor se desempeñó en su condición de arquero? O sea, bajo el punto de vista de los logros, es indudable que si yo estuve 3 años en ese equipo, salí 2 veces campeón, salí una vez vicecampeón, no perdí nunca en Calama jugando por Cobreloa. O sea, realmente yo creo que es algo como para tenerlo muy presente, sí, muy presente. Jugué 2 finales de Copa Libertadores. ¿Se considera histórico en Cobreloa, en Calama? Yo creo que sí. No sé si tan positivo como uno cree, pero en realidad el fútbol, siendo una cosa colectiva, esto es de todo, no es de uno solo, ¿no? Había un entrenador muy bueno también, como Vicente, y en general el grupo humano era una cosa, digamos, que realmente llamaba mucho la atención. Y cuando por una u otra razón existieron atisbos de salirse de estas normas, apareció la mano, digamos, clara y segura de un técnico que lo ordenó todo, ¿no? Él era buen técnico y muy buena persona, digamos. ¿Deja Cobreloa y se va a Everton? ¿Yo? Sí. Ah, sí, claro. Es que en este periplo, digamos, de andar firmando por un año, tomé la determinación, digamos, de cambiar de club. ¿En Everton? Pero en Everton estuve 3 meses, 4 meses. ¿No se dieron las cosas como usted pensaba? No, fue una Copa Chile que estuve nomás ahí y no seguí en Everton realmente. Después de ahí estuve después de ahí de Everton fue que ya viajé al extranjero. En ese intertanto fue cuando ganamos la Copa Indonesia, que fuimos a jugar con la selección a Indonesia y ganamos la Copa Indonesia. ¿De la selección chilena? ¿De Alemania? ¿De España? ¿De Colombia? A la vuelta de comerciales. ¿De su hijo? ¿De Reiner? De Perú. ¿De Perú? No. ¿De la familia? MHVictoria.jaque, hoy simplemente con un portero extraordinario, con historias incluso jamás antes contadas. Comerciales, ya regresamos. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. ¡Atención! Ya está en Chile. Siding Syncalum tipo madera. Nuevo, único en su tipo. Pídalo en Revestop. Consultas al +569 9832 2750. Mail perifersid@yahoo.es. Siding Syncalum tipo madera. Calidad y economía. Siding Syncalum tipo madera. Es otro producto Revestop.
Continuamos, MH Victoria, punto jaque, materiales de construcción, más barato que allá y que allá. Fin de semana, Día de la Madre, hay que celebrarla como corresponde a la mamita, ¿no? ¿Le tengo un dato? Ganadera Taurus. Sí, Ganadera Taurus. Arturo Prat 2170. Prepárele la mejor carne a su madre este fin de semana. Y pasa de inmediato ahí al Pirata Chico y lleva todo para darle el mejor cóctel que se merecen todas las mamitas de Chile. Así que Ganadera Taurus y el Pirata esperan por ustedes. Revestop, revestimientos de interior y exterior. Atención, llegaron container con colores térmicos, antitermita. Pida su cotización ahora ya con Revestop, revestimientos de interior y exterior. Deportes Alameda, 3423, don Fernando Sangüesa. Aquí hay un grande, don Fernando, ¿eh? Seguramente usted en más de alguna oportunidad lo atendió para entregarle los mejores guantes a esta figura, Oscar Beer. Deportes Alameda. Pida su descuento cuando vaya a hacer su compra. Pidan descuento a nombre de MH Victoria, punto jaque. Deportes Alameda. Cortito el periplo en Everton. Muy económicamente cortito. Hasta ese momento ya comenzaba a asegurar el futuro Oscar Bill con este periplo pasando por el fútbol chileno. No, a pesar de que en realidad bajo el punto de vista de lo que son los compromisos económicos, el compromiso con Cobreloa fue muy interesante, digamos, fue muy favorable en todos los aspectos, ¿eh? Deportivo y económico, sí, realmente. Alemania aparece en el camino. Alemania, aparece España y aparece Colombia. De estos tres países, ¿cuál es el que más lo marca a usted? Siendo incluso el primer chileno en llegar a Alemania. Sí. Es que habría que, digamos, como que desmenuzar un poco todo. Tal vez, digamos, España, porque se produjo muchas cosas que uno ni siquiera se las imaginaba. Pero el profesionalismo de Alemania y el estar viviendo en Alemania, yo creo que también es una cosa muy enriquecedora. Experiencia de vida profesional, cultural y social, me imagino. Obviamente que sí, claro que sí. Entonces, todas esas cosas a uno lo impregnan de cosas positivas, que le ayudan a poder desenvolverse y desarrollarse de una mejor manera. ¿Se sintió grato en Alemania? Sí, claro que sí. Muy grato, porque además, yo tengo un abuelo que era alemán. De hecho, yo tengo nacionalidad alemana. Ah, ya. Y frente a esa realidad, digamos, uno como que asume el momento, digamos, de una forma muy especial. O sea, de hecho, mi abuela nació en un lugar que se llama Traunich, que hoy en día es la parte fronteriza con Alemania de Austria. De ahí era mi abuelo. Pero en ese tiempo era todo una Alemania. Digamos. Oye, ¿y en un año dio para aprender algo de alemán, no? Poco. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Morgen. Guten Morgen. Sí, no, pero digamos, es difícil. Es un idioma que es complejo. Sobre todo si uno no le pone atención. Lo único que me ayudó un poco fue que cuando estaba terminando mi estudio en la universidad, me dieron la posibilidad de hacer 3 ramos electivos. Yeah. Y entre ellos en los ramos electivos había idioma, alemán. Y no sé, por esas cosas del destino, dije yo, se colgó. Eso voy a tomar. Claro. Bueno. Y eso me ayudó un poco, sí, porque efectivamente no llegué a hablar, digamos, alemán, pero por lo menos me la arreglaba como para poder desenvolverme cuando andaba con mi señora, con mis hijos por cualquier parte, ¿no? Llega a España, Valladolid, Javier Ascargorta. Vicente Cantatore fue primero. Exacto, Vicente. Y después Javier Ascargorta. Exactamente, después Javier. ¿Cómo fue esa experiencia en España? Fue muy grata. La verdad que salí de ahí, no por una cosa profesional, salí de ahí porque yo era muy malas pulgas, esa era la verdad. Yo era muy serio. Aprendía rápido, ¿no? Claro, era muy serio profesionalmente. ¿Ya? Entonces no me gustaban las cosas que no guardaban relación con esa seriedad. Y bueno, pero... ¿Y siempre fue así en todos los equipos? Siempre fue así. ¿Cómo le decían a usted? Siempre tiene chino me decían. Chino, claro. Ya. Chino, sí, pero
En realidad no me acuerdo de otro. Ya. Pero tenía su carácter. Sí, claro que sí. Si es que en ese puesto, no, si uno no tiene carácter, sabe que es mejor que no juegue. En ese puesto el arco es así de complejo. Valladolid, bonita experiencia y marca también otros hechos. Sí, pues. Único en la historia del fútbol español, por ejemplo. Exactamente. Siendo arquero, tiene que jugar un partido completo como zaguero central. Sí. Bueno, me pidió el técnico si acaso lo podía hacer. Y yo le dije que sí, porque en ese momento el hermano de Fernando Hierro, Manuel Hierro, ¿Sí? era uno de los defensas centrales y estaba lesionado. Y el otro defensa central estaba castigado. Entonces teníamos uno solo y no tenía cómo complementar esa defensa que necesitaba juego aéreo, porque jugábamos contra el Sevilla, que traía a un centro delantero que era de la selección española, a un irlandés que jugaba por el lado derecho y un puntero izquierdo también, que no me acuerdo dónde era, pero que eran grandes y cabeceaban bien. Entonces él quería, sobre todo eso, quería Javier juego aéreo. Yeah. En ese tiempo estaba Jair Ascargorta. Y me dijo que iba a jugar en ese puesto. Yo le dije que bueno, no hay problema. pero sí, un partido completo, claro, esto no es una cosa circunstancial de 2 minutos, 3 minutos, no. Comencé jugando y terminé jugando, y más encima ganamos. Llegué allá a Valladolid y la gente... ¿En andas? Claro, me entrevistaba y me preguntaba cosas, y acá vas a jugar de nuevo acá para verte acá, me decían ellos. Bueno, obviamente que para hacerle la tarea más fácil a Javier Ascargorta, yo le dije, no, le dije, sí, esto pasó circunstancialmente porque hay un compañero que estaba lesionado, otro estaba castigado, y no había cómo complementar eso, contrarrestar eso, entonces yo le dije que podía hacerlo, pero ahora ya el compañero está en condiciones de poder jugar de nuevo sin Pero problema. íntimamente, como que le tiró, lo hice bien, ¿me podría quedar aquí también? Pero no, quedarme ahí no. Clarito al arco. Pero sí, exactamente. Lo que pasa es que a mí me gustaba jugar de defensa. De hecho cuando entrenábamos, yo conversaba con los técnicos para decirle que si existía la posibilidad de que en un momento determinado, cuando cambian a los arqueros y todo eso, si acaso podía generar un espacio como para poder jugar como jugador de campo. Y los técnicos me lo aceptaban, digamos. Entonces, yo entrenaba casi toda la semana, entrenaba también junto con entrenar al arco, entrenaba un poquito adelante. ¿Cuál fue su referente como arquero desde que partió? Como arquero, sabe que en ese tiempo había un jugador que a mí me llamaba mucho la atención, se llamaba Tomaszewski. ¿Ya? Un arquero polaco. Y efectivamente habían otros más, estaba el de la selección inglesa también. Ya me voy a acordar del nombre de él ya. Pero a mí me llamaba la atención el que yo te acabo de mencionar, ¿sí? Porque tenía una faceta que a mí me agradaba, que tenía muy buen juego aéreo. Él se desplazaba por el área con mucha tranquilidad y a cortar los centros, claro, que medía como 1,90 m, entonces Tomaszewski, y lo hacía muy bien. Pero usted tenía la virtud, la elasticidad, con una facilidad arriba, pero dentro de esa elasticidad, la potencia, su condición física se imponía. Sí. Los centrales sabían que yendo arriba era pelota suya. Es que el compromiso de cuando uno juega en el arco está dado por un trabajo que se hace en la cancha propiamente tal, y después todo lo que le pueda agregar uno por su cuenta. Entonces yo siempre, digamos, trataba de no dejar ninguna ventana abierta, digamos, no daba ninguna posibilidad, digamos. Entonces entrenaba con el equipo y por mi cuenta me preparaba. Yo tengo la buena suerte yo soy profesor de educación física, entonces entiendo perfectamente, digamos, cómo podía sacarle más provecho al trabajo que yo conocía. Entonces me preparaba, tenía un amigo que muy entrañable, que le mando muchos saludos, Jaime Uberman, un profesor de educación física extraordinario, además profesor de fisiología del ejercicio, que ha ido con las selecciones chilenas a los Juegos Olímpicos, una persona extraordinaria. Entonces yo conversaba con él y me asesoraba con él. Y me preparaba, generalmente
cada vez que llegaba a los equipos, yo había hecho la pretemporada solo, generalmente. Haber jugado por la selección chilena, ¿es el mayor orgullo que puede tener sentir un jugador de fútbol profesional? Sí, yo creo que sí, ha sido uno de los momentos más agradables. Tal vez me quede el dejo ese de siempre querer más, porque me hubiese gustado haber jugado más por la selección chilena, pero jugué poco. Pero tenía monstruos también adelante. Tenía Mario Ben. Sí, claro. Está Eduardo Fournier. Exactamente. Marco Cornet. Marco Cornet, sí. Marquito, que en paz descanse. Sí. Pero, no, está Adolfo Neff también. Adolfo también. Claro. Pero llegar a ese sitial, llegar a la selección. Sí, es un lugar importante. En el año 79 fue subcampeón con la selección chilena, pues. Cuando jugaba en Colombia. Paraguay. En Paraguay fue, claro. En Colombia, ¿no fue Colombia? No en Colombia, pero no fue en Argentina. Contra Paraguay. Contra Paraguay. Sí. Lo que pasa es que ahí formaba parte... ¿Del plantel? Sí, pero no siempre estuve con el plantel en todos los partidos, digamos. Pero ya a esa altura, digamos, me codeaba con la gente de la selección. Sí. ¿Cuál fue el partido imborrable para Oscar Vir? Imborrable. Yo creo que la felicidad que le generé a mis compañeros cuando atajé ese penal en el minuto 47 del segundo tiempo contra América de Cali, con Universidad Católica. Ese penal generó en mis compañeros y en la gente de Universidad Católica, digamos, generó una felicidad muy grande porque nos significó también llegar a la final. ¿Qué significó para usted haber tenido un padre futbolista y un hijo futbolista y arquero como Reiner Vir? En realidad fue un continuar, digamos, algo que a mí me critican mucho en la casa, porque dicen que yo participé muy poco en la formación de Reiner, de mi hijo. Y la idea mía era de que él se hiciera solo, digamos, porque cuando uno se para en el arco está solo, no está con nadie más. Entonces, si uno no entiende lo que significa arreglársela solo, es imposible que se pueda desenvolver bien. Y yo creo que Reiner llegó a hacer cosas bien interesantes jugando al fútbol. Lo que pasa es que después se lesionó, digamos, de una rodilla y después ya no pudo seguir jugando porque en algún momento le hicieron un comentario que fue el que lo frenó. Le dijeron que incluso existía la posibilidad de que esa rodilla tuviese una operación para una prótesis. Cuando le dijeron eso... Dejó el fútbol. Exactamente. Su otro hijo es médico cirujano. ¿Está vinculado al fútbol? Traumatólogo. ¿O no? No, él trabaja en Metz. Ah, en la clínica Metz. Por ahí va entonces. Sí, exactamente. ¿Y su otra hija? Y mi hija es profesora de educación física. Pero ella también es deportista. Hockey sobre césped. ¿Es arquero? Seleccionada chilena. De hockey sobre césped. O sea, todo arquero. Sí, claro. O sea, en la casa cuando se tiran las cosas, todos fueran para agarrar. ¿Ah? Sí. La fruta, cuando no se toma, claro, existe la posibilidad de poder quejarse. Oiga, su esposa, ¿cuánto jugó en todo esto? Bueno, ella realmente ha llegado a la parte más importante de todo esto, porque uno se ha dedicado a poder desenvolverse de la mejor manera sabiendo que tiene un respaldo atrás. Y además ha ido conmigo a todos lados. Alemania conmigo, España conmigo, Colombia conmigo, Perú conmigo. Entonces la verdad es que para donde hemos viajado, ahí hemos estado todos juntos. ¿Qué le dice al señor fútbol? Que realmente estoy muy agradecido de todo lo que me ha entregado. Pude realmente en su momento una aspiración, digamos, sana como la que tenía yo de poder proyectarme futbolísticamente y a lo mejor llegar a instancias muy importantes, pude llevarla a cabo, a lo mejor, si yo fuera ambicioso, a lo mejor no como hubiese querido, pero con momentos, digamos, que realmente fueron muy interesantes. ¿Cómo hay que recordar en el tiempo a Oscar Vir? Como una persona seria, que cuando se trataba de jugar, trataba de aportar el máximo posible para que el conjunto, que es el equipo, salga airoso. En 15 segundos, ¿qué hace hoy Oscar Vir? En este momento específicamente me dedico a compartir con mi familia la posibilidad de ir a buscar los nietos al colegio y esas cosas así, porque hace un tiempo atrás estuve en la gerencia deportiva de Cobreloa. Así es. Y bueno, llegué a un acuerdo con la gente que llegó ahí porque hubo un cambio
Y bueno, en este momento estoy en esa instancia. Quiero solamente entregar gratitud por su tiempo, por su tremenda disposición, por la sencillez de tener enfrente a un tremendo jugador, referente, que rompió todos los récords habido y por haber en el fútbol chileno y que nos ha podido brindar esta opción de conversar y de que nuestro público conociera su propia historia de vida. Lo digo de corazón y de sentimiento siempre. Que Dios Padre le bendiga grandemente a usted, a su familia, a los nietos. Y ahora, descanse. Descanse, arquero, descanse. Es su propio tiempo. Yo creo que efectivamente no es un mal consejo. Lo que pasa es que para la persona activa, la persona esa que está constantemente todos los días funcionando, dejar de pronto hacer algo y transformarse en nada, el cambio es muy abrupto. Me imagino. Pero debo reconocer de que el cuerpo también a uno le pasa la cuenta. Porque uno juega mucho a eso de que sabe que tiene un cuerpo que le aguanta y todo eso, pero la verdad es que no es mala idea, digamos, en un momento determinado decir ya hasta aquí llegamos y se acabó la cosa. Los nietos se lo van a agradecer. Seguramente que sí. Muchas gracias. Encantado. Oscar Bill, MH Victoria, punto jaque. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Los mejores cortes, carnes premium, cerdo, pollos y todo para su parrilla. En Ganadera Taurus garantizamos relación, precio, calidad, atención personalizada. Para esos momentos especiales con los suyos, piense en Ganadera Taurus. La tradición se mantiene en el tiempo y nosotros aportamos en la unión familiar. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Arturo Prat, 2170, entre Franklin y Placer. Carnes y calidad en un solo lugar. Ganadera Taurus, simplemente lo mejor. Deportes Alameda, fábrica de artículos deportivos, fútbol, baby fútbol, karate, ping-pong, tenis, gimnasia rítmica, patines, implementos en general para todas las disciplinas deportivas, diseños exclusivos para uniformar a tu equipo. Para los mejores deportistas, todo en un solo lugar. Deportes Alameda, Alameda 3423. Visítenos en www.deportesalameda.cl. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Teatro Caupolicán presenta La Nueva Ola, celebrando 60 años de Revista Ritmo, este 15 de junio. Pollo Fuentes, Luz Eliana, Larry Wilson, Marisa, Buddy Richard, Hermanos Zabaleta, Red Juniors, Carlos Alegría, Carmen Maureira, Wildo. Invitado internacional, Jaco Monti. Dirección musical de Horacio Saavedra. Entradas a través de Punto Ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, se escucha y se ve mejor. Producciones audiovisuales MH presentó MH Mi Historia, punto jaque. Una presentación de Punto Jaque, más barato que allá. Revestop, revestimientos de interior y exterior. Jan Lin Muebles, exclusividad en muebles. Teatro Caupolicán, se ve y se escucha mejor. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Comercial e importadora Lama. Regalos, juguetes, decoraciones, siempre pensando en su familia. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte.